Entonces, que pueda hacer todo esto, ¿no? Desde la analgesia hasta estreñimiento, por decirlo así. Entonces, tienen muchos lugares de acción y eso tiene que ver en su localización. Eso es donde nos habíamos quedado. Entonces, la morfina. La morfina es el primero, no sé si el más, probablemente el más importante, porque es un agonista puro. Y estos agonistas puros trabajan, si se dan cuenta, aquí en receptores MU1 y MU2. ¿Esto qué quiere decir? Que van a manejar dolor. Acuérdense que están de forma espinal y en el sistema nervioso central. El manejo es para todo tipo de dolor. Es el prototipo de agonista porque obviamente estimula estos receptores. Obviamente viene de la goma del opio. Es un opioide natural. Tiene propiedades físicas que es como cristales incoloros o polvo blanco y es soluble en agua. Tiene un peso molecular de 285 y en la farmacodinamia yo empiezo a tener un efecto pico más o menos a los 45-90 minutos. Dependiendo si le estoy dando vía oral, si le estoy dando intramuscular de 20 a 30 minutos y si es intravascular, más o menos a los 10 minutos yo estoy empezando a tener un efecto adecuado. Entonces, esto es bien importante acuérdense que la absorción del medicamento va a determinar sus vidas medias. Tiene una biodisponibilidad no tan alta, pero muy adecuada, y esto va a permitir también que tenga un comportamiento más, sobre todo un efecto más prolongado. Proceso de eliminación de primer orden. Y tiene que ver, fíjense con esto. En estas vidas medias, acuérdense, alfa, beta, yo tengo esto. Y el primer efecto, el paso pulmonar, del 3%. De esto no nos vamos a aclarar mucho, pero yo lo que quiero que entiendan es su volumen de concentración, las dosis necesarias y sobre todo esto, el equilibrio sangre-cerebro de 2 a 4 horas puede producir esto, de presión respiratoria. Entonces, obviamente, esto es dependiente de la dosis. A un pH de 7.4, el 23% es ionizado. Es decir, yo tengo muchísimo medicamento que está libre haciendo efecto. Y eso también explica el efecto. Esto, sobre todo estas 2 a 4 horas más o menos que tiene un punto pico de vida media efectiva. ¿Qué hago con la morfina ya que está en el cuerpo? Obviamente hace esto, ¿no? Aquí una estimulación, un agonismo directo del receptor MU. Yo necesito, para eliminarlo, que obviamente existe una conjugación hepática. Entonces, fuera de esto, en el metabolismo extrahepático, el riñón es importantísimo. Entonces, se cuestiona mucho el uso de la morfina en pacientes renales porque si yo tengo una disminución en este metabolismo extrahepático, es decir, esto estoy hablando de que estoy manejando una excreción más o menos constante de eliminación, si yo tengo esto afectado, pues voy a tener más tiempo estos metabolitos, ¿cómo se llama? Sobre todo el morfina 6-glucurónido, haciendo efecto. Entonces, yo tengo que adecuar las dosis, disminuirlas al menos un 30% en los pacientes renales porque voy a seguir teniendo efecto por más de lo normal. Y esto es bien importante. Entonces, pacientes, solamente quiero que recuerden eso, pacientes con falla renal, yo voy a tener un efecto más prolongado. Donde trabaja, ya habíamos visto que está a nivel del sistema nervioso central y obviamente de forma espinal también. Pero el efecto depresor, es decir, da sedación. Y aparte la sedación da una hipnosis, estupor y euforia. Es decir, no solamente puede sedar a los pacientes, sino también ponerlos en un estado como de éxtasis, de
de mucha alegría o de mucha tranquilidad, puede llegar a la disforia, es decir, a este tapo que es como, como, una alegría desbordada. Obviamente, si no hay dolor que controlar, abatimiento de temor y ansiedad. Entonces, realmente, porque trabaja a nivel del locus cerebrus, de la médula espinal, de la sustancia gris, yo puedo tener esto, todos estos efectos. Entonces, morfina es el medicamento que más se utiliza, sobre todo en el control del dolor agudo, muy exacerbado, y es una herramienta muy importante, muy importante. Acuérdense que la sustancia P también, porque disminuye la secreción al evitar que las neuronas excitatorias puedan secretar sus productos, evitar esta excitación, ¿no? Y la sustancia P, recordemos que es un metabolito que puede estimular las vías del dolor. Y ya esto lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué más pasa con morfina? A nivel del sistema nervioso central, yo puedo tener un abatimiento del reflejo tosígeno en centros vulvares, la náusea y el vómito. Pero esto es importante porque mantiene más o menos una perfusión cerebral adecuada, entre comillas. Aunque obviamente esto del abatimiento del cerebro, el causar náusea y vómito, es directamente dosis dependiente. Es difícil que yo pueda tener estos efectos si lo estoy utilizando a nivel espinal con una dosis muy pequeña, pero no es lo mismo que a lo mejor yo le ponga unos 5 o 10 miligramos intravasculares, va a ser mucho más probable que este paciente lo realice. Aún así, la dosis se debe titular y yo tengo que ir de menos a más. Es lo que vamos a ver en un momentito. ¿Qué pasa con la morfina? Aumenta el tono parasimpático. ¿Y cómo me doy cuenta que un paciente tiene este efecto parasimpático aumentado? Yo lo veo directamente con el BIS de los pobres. Y el BIS de los pobres es observar la posición de los ojos y sobre todo si hay o no un aumento parasimpático, viendo que hay miosis. Acuérdense que miosis significa el cierre del iris. Entonces, ¿qué pasa con la midriasis? Que es el efecto simpático, es la apertura de las pupilas. Entonces, el cierre de las pupilas es miosis. Entonces, un paciente que de repente que tenga una disminución de la frecuencia respiratoria, o que tenga un compromiso respiratorio en general, y el paciente lo están revisando de pies a cabeza y el paciente tiene las pupilas solamente como puntitos, pues muy probablemente sí puede ser causado por morfina. Es decir, la miosis está causada por el aumento del tono parasimpático y el aumento del tono parasimpático lo causa este medicamento. Y eso es bien importante, porque clínicamente me puedo dar cuenta si es por ahí lo que le está sucediendo al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, todo muy bien. Obviamente, que habíamos dicho con respecto a los receptores MU, en el sistema respiratorio va a abatir la frecuencia respiratoria. Les digo que un paciente que tiene un aumento de CO2 y este CO2 no excita adecuadamente el centro vulvar de el quimioreceptor central que reacciona indirectamente a CO2, pues va a condicionar una disminución en la frecuencia respiratoria. Y los pacientes es muy claro cómo se comportan. Y son pacientes que ventilan muy profundo, pero respiran 6, 8 veces por minuto, cuando lo normal es más o menos unos 14 veces por minuto. Es decir, tienen a veces menos de la mitad de la frecuencia respiratoria. Y eso es lo que condiciona el problema. Esto mismo va a condicionar hipercapnia e hipoxemia. Acuérdense que el volumen alveolar adecuado o el volumen minuto adecuado va a condicionar
una hematosis adecuada. Es decir, que yo me pueda deshacer del CO2, pero obviamente obtener oxígeno de forma paralela. Entonces, los pacientes que tienen una alteración de la frecuencia respiratoria van a ser acidosis respiratoria, obviamente causada por la hipoventilación, y esta hipoventilación yo lo puedo medir viendo que el CO2 está muy elevado y que la presión arterial de oxígeno está disminuida. Entonces, por ejemplo, estos pacientes, si yo estoy viendo esto, yo puedo pedirles una oximetría, perdón, una oximetría no, una gasometría arterial y ver cómo se comportan estos valores para determinar si el paciente está condicionando este problema. Entonces, es bien importante saberlo. Que la curva de CO2 se vaya a la derecha, obviamente voy a tener un efecto Bohr. Si no recuerdan, es cuando la curva se desvía con un P50 más elevado. Pero aquí hay una pregunta. ¿Los pacientes con EPOC también podrían desarrollar acidosis respiratoria? Sí. Y de hecho, es importante porque si ellos de por sí tienen una condición patológica que está determinando estos estados de hipoxemia por el propio CO2, si yo estoy aumentando todavía la poca respuesta que tiene el sistema nervioso central para regular los niveles de CO2, pues voy a tener un problema mucho más grande. Entonces también es bien importante, Memo. Bien importante. Cuesta mucho trabajo, ya que abrí esto. Oh, no. La respuesta está disminuida, que es lo que estamos explicando, que es lo que explica todo esto. Ya habíamos hablado que en el bulbo están los quimiorreceptores centrales que reaccionan indirectamente CO2. Acuérdense que el CO2 atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica, se conjuga y produce indirectamente por anhidrasa carbónica hidrogeniones. Y lo que mide el centro bulbar es hidrogeniones. Entonces, a mayor CO2, mayor hidrogeniones, mayor excitación de los núcleos bulbares para la coordinación de la ventilación. Entonces, es explicar prácticamente lo mismo. Si estamos hablando que esta excitación de los receptores opioides excitan o aumentan el tono parasimpático, pues voy a tener broncoconstricción. Acuérdense que el parasimpático hace broncoconstricción. El simpático hace broncodilatación. Y lo que estábamos viendo, por un aumento de los opioides, estos opioides a nivel de ganglios basales pueden causar una excitación de estos y producir rigidez muscular. Pues la rigidez muscular es secundaria a la excitación de los receptores opioides a nivel de ganglios basales. Y recuerda que los ganglios basales son fundamentales para la coordinación y planeación del movimiento. Es decir, si yo quiero mover mi mano, abrirla y cerrarla, los ganglios basales tienen que darse cuenta de cómo está la mano y para que yo pueda regresar la información y hacerlo adecuadamente. Si yo tengo un aumento de los niveles de dopamina y disminución de los inhibitorios, voy a tener un aumento importante del trabajo muscular. Entonces, este tórax leñoso es la versión más complicada de un paciente con intoxicación por opioides. Y esto también es dosis dependiente. Sí se puede dar obviamente con la morfina, pero se da con algunos opioides que son 100 veces más potentes que la morfina, 400 veces más potentes que la morfina, si no estoy cuidando adecuadamente como lo estoy dosificando en el tiempo que lo estoy haciendo. Entonces, tórax leñoso significa un aumento del tono muscular y es en general. Entonces, si yo no tengo un adecuado control de los músculos, que es la base fundamental de la ventilación, pues voy a tener tórax leñoso. Entonces, esto lo puedo controlar con relajantes musculares o lo puedo revertir con naloxona. Acuérdense que el agonista
puro de los receptores opioides, de los mu sobre todo, es naloxona o nalbefeno. Entonces, esto es bien importante. En el sistema circulatorio tiene un efecto simpático-lítico no tan elevado. Esto hace que también, por todo esto, por el aumento del parasimpático, también yo tenga una disminución del gasto cardíaco, obviamente condicionando vasodilatación y este efecto vagal, que también es otra forma de decir que hay un aumento parasimpático. ¿Para qué lo utilizo? Lo puedo utilizar como medicación preanestésica, claro. Es decir, si estamos viendo que me da analgesia y me da sedación por la estimulación de receptores mu, entonces yo lo puedo utilizar a dosis bajas, de 100 a 150 microgramos por kilo. Es decir, un paciente de 70 kilos, le pongo más o menos 7 miligramos intramusculares. Y esto le va a dar a mi paciente, obviamente, analgesia y sedación. Estábamos viendo que más o menos a la media hora de la aplicación intramuscular. ¿Se recomienda? No se recomienda tanto. Obviamente, lo ideal es hacer una premedicación con otros medicamentos. Si el paciente realmente viene, por ejemplo, con un trauma importante que está condicionando dolor agudo también, que ha sido incoercible, perdón, poco manejable con AINES o con algún otro medicamento, pues sí es adecuado ponerle morfina, sobre todo si no tengo otra cosa. Pero también lo puedo hacer con dosis muchísimo más bajas de fentanil, sobre todo si estoy a punto de meterlo a una cirugía. Pero también se puede utilizar como medicación preanestésica. Para la inducción, fíjense cuánto tengo que aumentar la dosis. 3 miligramos por kilo. 7 por 3, 21. Es decir, estoy hablando que yo tengo que ponerle a ese paciente, vamos a hacer la cuenta para que no diga yo alguna tarugada. Imagínense, lo ponemos a 2 por 70. Estoy hablando que tengo que ponerle 140 miligramos. ¿Ya vieron? Entonces, esto, por ejemplo, aquí me falta poner, pero son microgramos por kilo, pero estos son miligramos por kilo. Es decir, yo lo tengo que poner varias ámpulas de morfina para poder hacer una inducción adecuada. Y esto sí puede condicionar muy probablemente un tórax leñoso. Por eso, cuando ustedes estén en un hospital, va a ser muy difícil, prácticamente imposible, ver una inducción con morfina. Es más, yo nunca he visto una en los 12 años que tengo ejerciendo anestesiología. Yo sí, lo que sí es práctico es dar mantenimiento con administración lenta de morfina, es decir, poniendo la morfina en infusión. Esto sí se utiliza mucho más fácil y es adecuado. Pero para lo que más se utiliza realmente es para esto, para la analgesia en el postoperatorio. No se utiliza tanto en la premedicación anestésica, aunque se puede. No se utiliza tanto en la inducción, aunque se puede. En el mantenimiento no es tan común, pero se puede hacer. Pero lo que más utilizamos, el anestesiólogo que tiene acceso a la morfina, el uso principal que le da es la analgesia postoperatoria. Es decir, el dolor postoperatorio agudo con morfina IM de cada 4 a 6 horas o en una infusión se van muy, 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 muy bien. Obviamente teniendo en cuenta que de todos mis opioides es el que puede desarrollar algunas otras situaciones, sobre todo prurito, es decir, comezón generalizada que puedo controlar con esteroides. También puedo hacer retención urinaria. Obviamente los pacientes van a hacer una disminución de la motilidad gastrointestinal. Entonces, son todas estas cosas que ya habíamos hablado, pero por ejemplo, si el paciente no puede ser manejado con otros medicamentos, la morfina es bien importante para ayudarlos con el dolor postoperatorio. Entonces, de todos estos modos de empleo, la analgesia postoperatoria es la que más utiliza la morfina. Habíamos hablado que yo también puedo poner esto. Y fíjense, es lo que les estaba yo diciendo. Si yo les pongo 100 microgramos, que es lo mismo que, es decir, que, ¿cómo se llama? 100 microgramos o 0.1 miligramo en el subaracnoideo, yo puedo tener hasta 30 horas de analgesia.
Y esto es bien, bien, bien importante. A nivel peridural, yo aumento un poquito más la dosis, porque obviamente la absorción es diferente. Ya lo vamos a ver cómo yo tengo que cambiar las dosis, los volúmenes de analgésico local y de medicamentos cuando estoy cambiando las técnicas en anestesia neuroaxial, es decir, los bloqueos. Si yo pongo un bloqueo raquídeo o subaracnoideo, pongo dosis muy pequeñas. Y si utilizo dosis peridurales, acabo poniendo mucho más volumen. Estoy poniendo mucho más volumen de medicamento y mucho más dosis de medicamento. Y finalmente también tiene, ¿ya vieron? Una vida mucho más elevada. Entonces también es como bien útil utilizar los opioides vía peridural o raquídea. Me van a dar una analgesia realmente muy, 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 muy padre. La meperidina es otro tipo de opioide, ¿sí? Fue el primer sintético desarrollado. Es 10 veces menos potente que la morfina y tiene un peso molecular es más o menos parecido al de ella. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hable de estos 10 veces más potente y 10 veces menos potente, estoy hablando de que la medida que estoy utilizando para medir potencia es morfina, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el fentanil tiene, depende del libro donde lo revisen, tiene desde 125 hasta 170 veces más potencia que la morfina, el fentanil. Pero, por ejemplo, en este caso, la meperidina es menos potente que la morfina. Tiene una absorción oral más o menos, tiene también unas vidas un poquito más cortas, si se dan cuenta, es de acción más rápida. Tiene una vida media beta de 4 horas por ahí, es decir, dura menos. Y meperidina realmente es poco utilizada en anestesia. Esto sí es bien importante cuando tengan pacientes con meperidina y se den cuenta que la mayor cantidad de eliminación es por hidrólisis de ácido meperidínico y que obviamente este ácido meperidínico lo tengo que eliminar por riñón en un paciente con enfermedad renal crónica, con una enfermedad renal aguda o con insuficiencia renal aguda, pues yo voy a tener mucho más tiempo circulando este medicamento. La normeperidina es el metabolito activo que queda después del metabolismo y que puede dar como efecto secundario un aumento de la frecuencia cardíaca. Dato también es importante, atraviesa placenta. De hecho, la morfina también la atraviesa. Entonces, utilizar en algunos casos, sobre todo IB o IM, opioides en las pacientes embarazadas, significaría que el recién nacido pudiera ser depresión respiratoria. Entonces, si yo no tengo a alguien tan fregón como ustedes, maestros del reneo, que se dé cuenta o que tenga una adecuada reanimación neonatal, pues el paciente, si yo le aplico esto y no tengo un pediatra o alguien capacitado adecuadamente, pues puede tener muchos problemas. Entonces, hay que tener bien en cuenta que los opioides, todos, atraviesan la barrera placentaria. La codeína es otro. Esto los menciono muchísimo más rápido porque su uso es muchísimo menor. Sobre todo, codeína se utiliza muchísimo más vía oral porque tiene una muy buena absorción vía oral, tiene una biotransformación rápida y tiene, ¿cómo se llama? Afinidad por receptores MU disminuida en relación a morfina y a otros medicamentos. Entonces, estos pueden utilizarse como analgésicos, sí, pero a lo mejor es una analgesia menos potente que con los otros opioides. Tramadol. También es bien importante porque es un opioide que de forma más sencilla se puede adquirir en la farmacia. Ustedes pueden ir a la farmacia sin ningún problema y comprar tramadol. Y el tramadol como tal es un opioide sintético que tiene, ¿cómo se llama?
una actividad, digamos, que menos potente que la morfina. Y se considera un opioide débil. Y muchas veces se da en conjunto con otros medicamentos. Por ejemplo, hay muchos medicamentos en el mercado que utilizan tramadol, paracetamol, como Saldear, que utilizan tramadol, ketorolaco, y estas asociaciones de AINES u otros medicamentos con tramadol dan una analgesia muy completa y que al ser con un efecto mucho menos potente que la morfina o que el fentanil, van a ser como bien tolerados y va a ser muy poco probable el que los pacientes hagan dependencia física a ellos. Entonces, fíjense que dura ahí más o menos. ¿Ya vieron? Tiene, digamos que una duración, una vida media beta de 6.3 horas, ¿sí? Pero fíjense que el efecto empieza después de este primer paso pulmonar, más o menos después de una hora. Es muy cardioestable y la dosis más o menos que utilizamos es 1 miligramo por kilo. Una pregunta. ¿Siempre vamos a utilizar la morfina como referencia para medir la potencia de sus fármacos? Sí, doctora Gutiérrez, siempre. Las potencias se miden con relación a la morfina porque fue el primero. ¿De acuerdo? Y esa es la razón. Entonces, cuando digo que este es un opioide sintético débil, es porque es menos potente que la morfina. Ay, llegó otra pregunta. De nada. Muy bien. En anestesia es fundamental y es el que más utilizamos en anestesia. Al menos en la ciudad de Puebla, al menos probablemente en México. Y el fentanilo es un opioide que es, ya vieron, esta dice 60 a 80 veces más potente que la morfina. Dura mucho menos que la morfina y tiene tiene unos efectos diferentes. Presenta también un modelo multicompartamental y esto va a condicionar, obviamente, que si yo tengo un paciente obeso, su vida de eliminación va a ser muchísimo más tardada. Entonces, va a haber literaturas que marquen que el fentanilo es más de 100 veces, más de 120 veces, más de 170 veces, depende de lo que lean. Lo que yo quiero que entiendan es que al menos es 60 veces más potente que la morfina. ¿De acuerdo? Fíjense por qué lo utilizamos en anestesia y sobre todo por qué lo hacemos, sobre todo a nivel de inducción, cuando yo voy a dar una anestesia general, y por qué lo puedo también mantener como en infusión durante un procedimiento quirúrgico para ayudarme con la analgesia y con la sedación, porque tiene un efecto muy rápido, ¿sí? Tiene un efecto muy, 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 muy rápido. Es decir, se reparte rápido y actúa rápido. Y de hecho, por ejemplo, hay libros que mencionan que los efectos empiezan después de los 4 minutos. Por ejemplo, entre 5 y 6 minutos está bien. Y esto es bien importante con relación a cómo yo aplico los medicamentos durante una inducción. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiempo tengo que poner el fentanilo antes de, por ejemplo, el relajante neuromuscular? Es decir, cuando yo estoy haciendo la laringoscopía, el fentanilo ya tiene que estar haciendo efecto, ¿cierto? Y acuérdense que yo tengo variaciones también en el momento, dependiendo del tipo de relajante neuromuscular que estoy utilizando. Por ejemplo, si utilizo succinilcolina o succinilcolina, en 1 minuto yo tengo efecto, pero si le estoy poniendo al mismo tiempo la succinilcolina y el fentanilo, pues ese paciente le va a doler horrores esa laringoscopía y yo voy a tener una respuesta simpática al dolor muy elevada que va a condicionar muchos problemas en mi paciente. Entonces yo tengo que calcular mis tiempos, es decir, los medicamentos durante la inducción no se ponen todos al mismo tiempo porque ya vieron que todos tienen efectos diferentes. Entonces, lo importante con el fentanilo es esto, que yo voy a tener
un efecto más o menos a los 4 o 5 minutos. Entonces yo tengo que darle al menos 4 minutos previos a la laringoscopía para poder evitar una respuesta poco controlada del dolor. Fíjense, esto es lo que estábamos hablando del modelo tricomportamental. Yo lo puedo guardar en músculo y en grasa. Tiene ¿cómo se llama? Una adhesión a proteínas entre un 80 y 85%. Es decir, esto no ionizado o no unido a albúmina es realmente un porcentaje elevado. Hablar del 15% de un medicamento no ionizado es o no. Es importante, ¿de acuerdo? Pero fíjense más o menos el efecto del primer paso pulmonar, es decir, esta vida media también es bien importante. Entonces, yo voy a lograr una analgesia padrísima entre 10 y 15 minutos. Y media hora también voy a seguir teniendo efecto. Pero entonces, dependiendo de la dosis, la duración digamos que, del evento quirúrgico o de lo que yo esté tratando de controlar el dolor, va a ser mi dosificación con respecto al fentanilo. Por ejemplo, en una cirugía de cardio, yo puedo tener una inducción más o menos a unos 5 microgramos por kilo de peso de paciente para la intubación. Pero los pacientes en cardio llegan a utilizar, o se pueden llegar a utilizar concentraciones hasta de 10 microgramos por kilo. Es decir, lo doble para la cirugía. ¿Por qué? Porque no dura mucho el efecto como tal y finalmente no es lo mismo que te abran totalmente el esternón, que te expongan y que trabajen en el tórax de esta forma. Entonces, por ejemplo, muchas veces los anestesiólogos cardiovasculares casi siempre utilizan dosis muy elevadas de fentanilo para sus procedimientos. Entonces, yo generalmente cuando una cirugía se lleva a cabo, digamos, por ejemplo, a lo mejor una colestectomía que dura 1 hora, yo le puedo poner 350 microgramos para la intubación y ponerle para el resto de la cirugía otros 150 microgramos, 200 microgramos más. Y al final, yo en toda la cirugía utilicé, digamos, unos 600 microgramos de fentanilo. Entonces, esto es bien importante, conocer sus tiempos y cómo actúa para saber cuánto le estoy poniendo y por qué se lo estoy poniendo, ¿no? Y finalmente verlo en el monitor porque muchas veces el paciente te lo está exigiendo. Es bien importante saber que cruza la barrera hematoencefálica, obviamente, también la barrera, ¿cómo se llama? Placentaria, y yo voy a tener muchísimo fentanil, sobre todo en músculo, y obviamente también lo puedo dejar en tejido adiposo, porque tiene un modelo multicompartamental. Su biotransformación es principalmente hepático y el metabolito activo es norfentanilo, y eventualmente va a convertirse en hidroxipropilnilfentanilo, que lo puede eliminar tanto por bilis como en orina. ¿Cuáles son los efectos iniciales que puede dar? Obviamente, porque actúa en receptores Mu, también puede tener una disminución de la capacidad de concentración o sedación o hipnosis, como le quieran decir. Obviamente el paciente puede tener euforia. María, creo que tienes tu micrófono abierto, porque escuchamos cómo te sonaba la nariz. Perdón por la quemada, pero es para que apagues tu micrófono. Creo que sí fue ella, no sé. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy buscando principalmente? Analgesia. La hipnosis es secundaria a los efectos de los receptores Mu. Pero, obviamente, también me va a dar depresión respiratoria y, obviamente, estos pacientes con estas dosis van a tener miosis. No pasa nada. No pasa nada.
que no puedo cerrar esto con el cursor Ok, la canción. Mejor tolerancia a la intubación endotraqueal. ¿Sí? También hay artículos que dicen que puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente un paciente que tiene una dosis adecuada de fentanilo va a hacer miosis, va a hacer depresión respiratoria, va a tener analgesia y obviamente son pacientes que yo tengo que manejarles de forma profesional en la vía aérea. Entonces, ¿qué más puede suceder? Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta sinergia de depresores con benzodiazepinas, con barbitúricos, con otra cosa, si yo estoy poniendo fentanil también, pues estoy aumentando esta respuesta depresora. Es bien importante. Entonces, esta de dosis totales bolus benzoinfusión pues va a determinar el tipo de cirugía y cómo yo quiera manejar a ese paciente, ¿no? A lo mejor va a ser mucho más fácil y seguro que yo mantenga constantemente una dosis de infusión en una cirugía larga, que a lo mejor si es un procedimiento corto, yo solamente maneje bolos. Y esa es muchas veces la forma en cómo yo determino qué es lo que quiero hacer. Hipotermia, hipovolemia, hipotensión, sí pueden disminuir el gasto cardíaco, pero es por un efecto analgésico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un trauma y ese trauma condiciona dolor y una respuesta simpática, pues obviamente ese mismo dolor está condicionando el aumento de la respuesta con respecto a la frecuencia cardíaca, a la hipertensión, porque el paciente se está defendiendo. ¿Qué pasa si yo le pongo fentanilo a este paciente? Pues este paciente siente euforia, siente placer, tiene depresión del sistema nervioso central y este dolor ya no está condicionando esta respuesta simpática. Entonces, de forma indirecta, puede disminuir el gasto cardíaco. Es decir, el fentanilo o los opioides como tal no tienen un efecto directo sobre el sistema cardiovascular, pero sí lo pueden estimular de forma indirecta, estimulando el parasimpático o disminuyendo, por ejemplo, estas respuestas que tienen que ver con dolor y con todas estas vías de supervivencia. Entonces es bien importante. Alcalosis respiratoria con recaptación inmediata por el sistema nervioso central, que esa es alguna de las cuestiones que pueden hacer también los pacientes, y fenómenos de redistribución a partir de los compartimentos, que es lo que estábamos viendo. Si yo tengo un paciente muy obeso y le pongo mucha dosis, pues ese paciente va a tardar muchísimo más tiempo en eliminarlo. O soluble, eso explica que actúe relativamente rápido con respecto a los otros medicamentos que ya habíamos visto, y que tenga escasa cardiotoxicidad. Es lo que está, es decir, la cardiotoxicidad quiere decir una depresión de la respuesta cardíaca. Pero esta escasa cardiotoxicidad es lo que les estoy explicando, o sea, no como tal una forma directa, sino al dar analgesia y depresión del sistema nervioso central, pues el cardiovascular responde poco. Depresión ventilatoria, dosis dependiente, obviamente, ¿sí? Y esto es algo que tiene que quedar bien claro. Los opioides pueden causar depresión respiratoria. Las dosis que se utilizan pueden ser de 10 a 50 microgramos por kilo. Por ejemplo, esta sí es una dosis alta. Generalmente, por ejemplo, yo utilizo dosis un poquito más bajas, sobre todo para la inducción. Generalmente se utilizan dosis por ahí de 5 microgramos por kilo. Es decir, un paciente de 70 kilos se le pone por ahí de, se me cuenta rapidísimo, 5 por 70, por ahí de 350 microgramos, ya lo había dicho hace rato. Y la ámpula viene más o menos de 500 microgramos en 10 mililitros. Es decir, cada mililitro tiene 50 microgramos. Obviamente yo puedo utilizar dosis muy elevadas dependiendo del tipo de cirugía. Para analgesia puedo utilizar dosis muchísimo menores. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan de este caso que les estaba yo diciendo? Que un paciente que tiene mucho olor y le puedo hacer una premedicación con morfina. Bueno, es mucho más conveniente hacer una premedicación o una analgesia con una dosis muchísimo menor de fentanilo. ¿Por qué? Porque es al menos 60 veces más potente que la morfina. Dura menos, sí, pero es un periodo que yo necesito, por ejemplo, de control momentáneo en lo que el paciente ya entra a quirófano y yo tengo que hacer el resto de cosas. ¿Se puede utilizar peridural? Sí. Generalmente se utilizan entre 50 y 100 microgramos por kilo.
Y espinal, que esta es una versión que utilizamos también muchísimo. Generalmente le ponemos medio mililitro de fentanilo, que son más o menos 25 microgramos, y me da más o menos estas dos versiones, una analgesia postoperatoria bellísima, como de 4 horas en promedio. Entonces, el uso del fentanilo epidural y espinal es muy común entre anestesiólogos porque logras eso, una analgesia muy bonita, pero corta en relación, por ejemplo, a morfina. Morfina se pueden echar hasta 40 horas de analgesia, pero fentanilo se avientan más o menos unas 4 horas en promedio. Es mucho más conveniente, por ejemplo, dejar un catéter epidural con una infusión de fentanil que esté pasando a nivel espinal. Se controlan también muy, muy bien. Hay también una presentación en parches. Estos son poco comunes. En México casi no hay. Y obviamente esta dosis puede durar más o menos, es decir, un parche dura más o menos 72 horas. El sulfentanilo también se utiliza más o menos, fíjense, nada más 4,500 veces más potente que la morfina. ¿Ya les cayó el 20? No me acuerdo si está mal. ¿Es 450 o 4,500? El sulfenta. Que yo recuerdo son 450 más veces. Pero este dato se los voy a corroborar. No recuerdo perfectamente. 4,500 veces creo que es mucho. Pero yo lo que sí quiero que entiendan es que es increíblemente más potente el sulfentanilo que la morfina. San Google dice que es entre 50 y 100. Imagínate. Sulfenta, ¿no? Sí, sulfenta. Sí, sulfenta. Y comparado con fentanilo, 5 a 10. Este dato sí está adecuado. Como que, por eso digo que como que no me checa tan bien. Pero sí es mucho más, es mucho más, ¿eh? Sí, es mucho más. Yo creo que también, déjenme checar otra bibliografía y esto se los corrijo. Lo que sí quiero que quede, si es 60, 80 veces más potente fentanilo, ahora imagínense 50, 10 veces. Ahí sí habría, si se toma esa correlación directa, por ejemplo, si es 80 veces más potente y a su vez es 10 veces más potente, pues sí tendría más o menos una correlación directamente proporcional, ¿no? A lo mejor a eso se refiere este dato. ¿Tiene un poquito de lógica esto que les digo? Sí. Ok. Casualmente tiene menor depresión respiratoria, pero lo que vamos a ver ahorita es que tiene, fíjense, un efecto rapidísimo, pero, ¿ya vieron? Dura muy poquito. Con relación a, fíjense, este efecto pico empieza a los 4 minutos igual, pero yo lo que quiero que entiendan es que también es muy rápido y su eliminación también es muy rápida en relación a los demás. Se utiliza generalmente en infusión, es muy, muy, muy difícil que se utilice en ¿cómo se llama? En bolos, por sus vidas medias sobre todo. Y obviamente se utiliza sobre todo para eso, para los mantenimientos. Entonces viene en otra concentración, cada mililitro viene por 100.5 microgramos. Si cada mililitro de fentanil venía a 50 microgramos, cada mililitro de sulfentanilo viene a 7.5 microgramos, porque obviamente la potencia es muchísimo mayor. Se utiliza muchísimo más, ¿ya vieron? 0.2 a 0.5 microgramos. Es decir, si yo utilizaba 5 o 10 microgramos por kilo de fentanil, yo necesito utilizar 0.2 a 0.5 microgramos de sulfentanilo. Y esto está explicado por la potencia. Para una cirugía mayor a 1 miligramo por kilo. Generalmente se utiliza en este tipo de cirugías. O puede utilizarse también para procedimientos cortos con esta dosis y me da analgesia y me da sedación. Y es como
como adecuado, sobre todo para estos procedimientos de menos de una hora. ¿Para qué lo puedo utilizar? Medicación. Obviamente, si se dan cuenta, durante un minuto, estas dosis es en lo que yo estoy, en lo que lo puedo manejar. Las dosis van a ser dependientes para lo que yo quiera. Entonces, yo puedo hacer desde una medicación o analgesia con una dosis muy bajita, ¿ya vieron? O puedo hacer, por ejemplo, una inducción o un mantenimiento en una cirugía, o por ejemplo, en la cirugía cardíaca, que es la cirugía que más duele de todas, en una dosis muchísimo más alta, muy cercana a la que utilizo con fentanil, ¿ya vieron? Entonces, lo importante de todo esto es que, por ejemplo, estas tablas, yo las manejo dependiendo de lo que necesite para hacer los cálculos adecuados. Lo importante es conocer el medicamento. El Remifenta es un poquito menos potente que el sulfenta, ¿sí? Esto es lo que tiene que quedar, es decir, es 2 a 3 veces menos potente, más potente que el fentanilo. ¿Esto quiere que, es decir, morfina, fenta, remifenta y luego sulfenta? En ese orden de potencia van uno tras otro. Tiene una duración corta, de los que este es el que más dura de todos, ¿sí? Muy corta de su duración, es el famosísimo Ultiva. Y fíjense, la eliminación del 80% del medicamento se da en 10 minutos. La concentración máxima es en 1.5 minutos. Y este es el que forzosamente se tiene que utilizar en infusión, porque si no, no tendría chiste. Porque yo tengo, por ejemplo, ¿cuánto dura una inducción? Más o menos unos 5 minutos en promedio, ¿cierto? Si estoy haciendo a lo mejor una inducción estándar, en el tiempo que tarda hacer el efecto, el relajante muscular, el inductor, ¿ya vieron? Yo lo elimino rapidísimo. Entonces, esto es lo que explica por qué yo tengo que utilizarlo en infusión. Tiene una vida media más o menos de 5 minutos. Y puede utilizarse en bolo, pero fíjense cuánto va a durar el bolo. Es decir, para procedimientos súper rápidos, por ejemplo, una endoscopía, por ejemplo, una tomografía simple, por ejemplo, quitar un objeto extraño, yo puedo utilizar esto, pero generalmente se utiliza en infusión. Entonces, las dosis también son dependientes a la potencia, pero también estoy hablando de microgramos. Acuérdense que 1000 microgramos es 1 miligramo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo puedo utilizar igual para lo que yo quiera, pero obviamente va a depender el uso que yo necesite en cómo voy a manejar la inducción, sobre todo conociendo los tiempos. Y finalmente, la oxicodona. Y la oxicodona es otro que, este es el que causó, precisamente es el que causó la crisis de opioides en Estados Unidos. Porque el Oxycontin es el que se recetó de forma indiscriminada por muchos médicos en Estados Unidos. Finalmente, fíjense, analgesia, pero también da euforia. Entonces, Oxycontin es una, no me acuerdo cuál era el otro nombre, hay varias presentaciones comerciales, pero sí es ¿cómo se llama? Es semisintético. Tiene estas ondas para el control de dolor crónico, sobre todo porque tiene una liberación retardada. Pero fíjense, tiene un efecto más o menos amplio. Y si yo no tengo es decir, la ventaja de la oxicodona es que tiene una potencia más o menos similar a la morfina, que tiene una ¿cómo se llama? Una vida media adecuada, que yo puedo ir escalando dosis. ¿Y ya vieron cuánto puedo escalar de dosis? Esto es irreal. El problema es que todo esto, de estas características,
y que la presentación de la oxicodona sea vía oral representa también la facilidad de hacer adicción a todo esto. Entonces, la oxicodona, la única indicación real es dolor crónico oncológico. Y esto generalmente lo tiene que dar un algólogo paliativista o un algólogo que esté en control al paciente y que sobre todo tenga una supervisión adecuada para que él no haga, para que el paciente no haga dependencia y meterlo a un circuito de rotación de opioides para que esto no suceda. Y es muchísimo más fácil porque es muchísimo más difícil conseguir, al menos en nuestro medio, la oxicodona. Entonces, generalmente, después de un mes, algunas literaturas dicen 3 semanas, se da el manejo con oxicodona, se suspende, se hace una rotación, ¿no?, por parches de buprenorfina o codeína o algo más, y de repente se regresa para tratar de evitar estas dependencias, porque sí es importante. Entonces, ¿qué es lo que está causando, que puede causar sobre todo esta aparte de la euforia y aparte de la analgesia? Somnolencia, náuseas y de una forma un poquito menos importante, vómito y prurito. Cefalea de alguna forma también. Entonces, esto es como digamos, la razón por la cual es un competidor claro con la morfina. Fíjense, si se dan cuenta, por ejemplo, que yo tengo una acción predominantemente kappa, significa más analgesia. Acuérdense que mu también tiene que ver con analgesia, pero también puede dar náuseas sobre todo. Entonces, la morfina da más náuseas que la oxicodona. Es lipofílica y esta es hidrofílica. Entonces, esta es farmacológicamente más disponible. Tiene esta biodisponibilidad muchísimo más elevada. Tiene una vida media un poquito más elevada con relación a morfina. No utilizable por adictos, este sí es un mal dato, porque también la morfina la pueden utilizar los adictos, pero obviamente este es un dato importante. Facilita la titulación y este es otro dato bien importante que es útil también en el manejo. Y no es que esté yo condenando a la oxicodona, sino que debe ser recetada adecuadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pacientes mayores de 65 años no hay una necesidad de ajuste porque es muy práctica por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. También tiene la vía de citocromo P226. Esta necesita un primer paso práctico por glucoronización, y obviamente el problema, por ejemplo, es que tiene algunas interacciones con algunos otros fármacos. Entonces, si se dan cuenta, la oxicodona vía oral es muy fácil controlar el dolor, pero también es muy fácil, al tener todas estas características, que sea más fácil hacer una dependencia. Me falta, pero ya se las creo que me falta, ¿qué más me falta? No, te falta. La próxima, bueno, mañana acabo con algo que es un agonista antagonista. ¿Y qué más me falta? Y la naloxona. Y empiezo con vías del dolor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Todo bien? No, gracias. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias, adiós. Gracias, Doc. Adiós, gracias. Mucho. Bonita noche. Chao.